Hola amigos. Al parecer la OTAN ha ordenado a Zelensky que tiene que lanzar la contraofensiva esta primavera sin esperar al verano, y es cuando surge la pregunta de qué ocurrirá si esa contraofensiva fracasa. Esto supondría una derrota de la OTAN en toda regla, que ya no tendría forma de arreglarla, y solo quedarían dos posibilidades: una sería conformarse con la derrota, y la otra sería que Polonia ocupara una parte importante de lo que hoy es Ucrania. Esto a buen seguro llevaría a un enfrentamiento nuclear con Rusia. Pero, ¿y si es Rusia la que perdería mucho territorio en la contraofensiva? ¿Cuál sería el resultado? Pues que Rusia emplearía armamento nuclear, ante el peligro vital para su existencia. O sea, que todos los caminos podrían llevar a Roma. Por lo que la situación se calienta en previsión de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ruso dice estar listo para una contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si se lleva a cabo en las próximas semanas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al anunciar la próxima contraofensiva a gran escala de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que los rusos todavía tienen tiempo para abandonar Ucrania, de lo contrario los destruiremos. Zelensky aparentemente respondió a las expectativas de la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith. Esperamos que los ucranianos propongan o lancen su propia ofensiva de primavera en las próximas semanas, dijo Smith en una sesión informativa. El New York Times indica que Ucrania está lista para una decisiva contraofensiva de primavera, que tendrá lugar en el próximo mes más o menos. El tiempo es esencial, ya que se espera que el presupuesto de ayuda militar de Estados Unidos se agote alrededor de septiembre. Un alto funcionario del Pentágono calificó el último tramo de proyectiles y misiles enviados a Ucrania como un esfuerzo final, escribe el New York Times. Sin embargo, los expertos entrevistados por el periódico no garantizan el éxito de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que los aliados de Ucrania se retrasaron en el envío de armas, y los soldados tuvieron que contentarse con cursos acelerados en tácticas de asalto. Otro peligro que el periódico llama campos de minas, porque Rusia tiene un amplio arsenal de minas. La moral de los ucranianos después de la picadora de carne en Bakhmut también está en duda. La contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania se describe en los medios occidentales según un escenario por diferentes fuentes. Supuestamente comenzará con un intenso bombardeo de artillería de una sección estrecha de la línea del frente, seguido de grupos de flotadores y tanques. La profundidad esperada de la ofensiva es de 80 kilómetros. La dirección prevista es Melitopol con acceso al mar de Azov para cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Mientras tanto, los canales ucranianos de Telegram escriben que la contraofensiva puede no darse, ya que hay fuerzas políticas en Estados Unidos que entienden su futilidad. Si tiene éxito, seguirá un ataque nuclear táctico de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con consecuencias imprevistas. En caso de fracaso, la ofensiva de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa con la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el escenario más probable para esta gente es que Washington empiece a hablar de congelar la situación en Ucrania. Los expertos militares en Kiev también tienen dudas. El representante del Comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, dijo que 5 brigadas de combate, reforzadas por la transferencia de MiG-29 polacos y eslovacos, de ninguna manera resolverán el problema para una contraofensiva victoriosa y así sucesivamente. No hay suficiente mano de obra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania necesitan reclutar a otras 100.000 personas lo antes posible para formar reservas adicionales para la contraofensiva, escribe el canal Resident Telegram, citando una fuente. Los expertos rusos aseguran que la Federación Rusa cuenta con una constelación de satélites que monitorean los preparativos para una ofensiva masiva, sobre todo cuando se trata de plazos de semanas. Como evidencia de la vigilancia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, hay ataques nocturnos en Odessa, como resultado de lo cual, según los canales locales de Telegram, se construyó un taller para la recolección de drones y un almacén para ellos, que dicen los rusos que hoy ha sido destruido. También es notable que las fuerzas aeroespaciales rusas han dejado de lanzar ataques masivos contra la infraestructura de Ucrania, lo que significa
que el Estado Mayor ruso se está preparando para una contraofensiva ucraniana y está formando reservas significativas de todo tipo de armas. Los militares rusos de campo informan que a lo largo de toda la línea de contacto, comenzando desde la región de Kherson, y terminando con la parte ocupada de la República Popular de Donetsk, hay una gran acumulación de personal y equipo. Según las señales de reconocimiento, las formaciones ucranianas pueden comenzar la fase activa de la ofensiva en los próximos días, escribe el canal de Telegram Rivar. Específicamente, en la línea del frente en la región de Zaporozhye, las unidades de combate están en plena preparación para el combate. Otras fuentes rusas enfatizan que el enemigo está llevando a cabo una campaña de desinformación, incluida propaganda de radio, por lo que de vez en cuando aparecen regularmente señales confiables sobre su paso a la ofensiva esta o la siguiente noche, con el fin de romper los nervios de los rusos. En cuanto a la respuesta a Zelensky, cuando dijo el otro día dirigiéndose a los rusos, «os destruiremos», la respuesta le llegó del gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, que dijo, «estamos esperando, nos encontraremos». Como veis, la cosa está chunga. Los pasos dados por Putin han desconcertado mucho a la OTAN, me refiero al de trasladar armamento nuclear a Bielorrusia. Con lo cual ha fijado en su sitio a Polonia, que no podrá dar un paso si que se arriesga a ser destruida por Bielorrusia. El otro paso importante ha sido la aparición en el Mediterráneo de la fragata rusa Almirante Gorskov, equipada con 16 misiles hipersónicos Zircons. Ahora mismo la OTAN se está preguntando si eso es lógico, llevarla al Mediterráneo para defender Crimea. Para eso los misiles tendrían que atravesar el cielo de los países de la OTAN. Entonces, ¿llevan cabezas nucleares? En el contexto de una esperada ofensiva de Ucrania y posibles ataques en la península de Crimea, Rusia puede atacar al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kiev, con un misil de crucero hipersónico Zircon. Los analistas estiman que la aparición en el Mediterráneo de la fragata rusa Almirante Gorskov, que transporta hasta 16 misiles hipersónicos Zircon 3 M22, es más que una advertencia obvia para Kiev, y para la OTAN. Que por cierto estos días están siendo repatriados los cuerpos de los generales que fueron destruidos en el mayor búnker de mandos de la OTAN por una daga hipersónica. Que por cierto, según informa el politólogo Yevgeny Mikhailov, llamó la atención sobre los éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la destrucción de los centros de comunicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el territorio de la República Popular de Donetsk. En los últimos días, 4 puestos de mando de las tropas ucranianas han sido atacados. Este es un logro importante, ya que dichas instalaciones están diseñadas para transmitir información operativa y organizar unidades militares. Los ataques se realizaron en puestos de mando justo donde Rusia está empezando a romper el sistema de defensa del ejército ucraniano, dijo el experto en una entrevista con 360. Los centros de comunicación más poderosos se encuentran en Kiev y Lvov. Según Mikhailov, antes muchos se preguntaban por qué estos objetos no estaban sujetos a ataques con misiles. En su opinión, esto no se hizo para preservar el canal ucraniano para transmitir información. Es más fácil interceptar mensajes en el Donbass que en el centro o el oeste de Ucrania. Sin embargo, ahora ha llegado el momento de actuar. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han recibido toda la información necesaria. Ahora han asumido la destrucción de puestos de mando, centros de comunicación directamente en los lugares de hostilidades. Esto indica una vez más que estamos entrando en la fase activa de romper la defensa ucraniana. Nos estamos preparando para completar finalmente la liberación de Donbass, enfatizó el politólogo Yevgeny Mikhailov. La destrucción de los puestos de mando conduce a menudo a la desorganización de las unidades de combate. Y sin equipos y comunicaciones competentes, incluso las formaciones más persistentes no pueden contener el ataque del enemigo durante mucho tiempo. Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, la situación no es muy agradable. En este momento, la fragata rusa Almirante Gorskov se prepara para ingresar al mar Mediterráneo. Sin embargo, su aparición está asociada no solo a la implementación de una campaña de largo alcance, sino que también puede tener una verdadera misión de combate, ya que con su alcance,
Los misiles del mar Mediterráneo llegarán a territorio ucraniano en tan solo unos minutos, y no hay ninguna duda sobre su exactitud. Occidente cree que Rusia no podrá lanzar misiles a través del territorio de los países occidentales y el territorio de Turquía. Sin embargo, dado que estamos hablando de la seguridad del territorio ruso, Rusia no tiene la intención de solicitar el permiso de ningún país, sin mencionar el hecho de que Zircon, que puede volar a una altitud de hasta 28 kilómetros, que claramente está mucho más allá del alcance de los sistemas de defensa aérea de los países de la OTAN. Pero la pregunta sigue en el aire, ¿para qué desde el Mediterráneo? Si lo puede hacer desde Bielorrusia o Kaliningrado o desde la propia Rusia, ¿tendrán otros objetivos en Europa? En la OTAN no están muy sobrados de munición, tanto es así, que Estados Unidos comienza a suministrar a Ucrania misiles antiaéreos de la Guerra Fría, que estaban siendo desmantelados, y tiene la intención de transferir misiles para sistemas AW a Ucrania. Han comenzado conversaciones cerradas en Washington para retirar las municiones de la Guerra Fría de los búnkeres, y actualizarlas hasta un punto que sea útil para Kiev. Uno de esos programas ya ha comenzado, y los sistemas de misiles antiaéreos AW estadounidenses que estaban siendo desmantelados durante mucho tiempo, recibirán las actualizaciones necesarias para enviarlos al frente. Los misiles AW se utilizarán junto con varios lanzadores que España se ha comprometido a enviar a Ucrania. El AW todavía se usa hoy en día en Europa y en otros lugares, pero fue dado de baja por el ejército de los Estados Unidos a principios de la década de 1990. En favor del sistema Patriot, lo que significa que los misiles existentes en las reservas de los Estados Unidos necesitan reparación y readaptación. Estos desmantelamientos en la década de 1990 fueron parte de una tendencia más amplia dentro de la alianza de la OTAN, que desaceleró la producción de muchos sistemas de armas y redujo el gasto en defensa, mientras Europa se apresuraba a aprovechar la situación de calma que todos esperaban del colapso de la Unión Soviética. Estados Unidos también está buscando formas de bloquear los envíos de drones iraníes. Estamos buscando formas de enfocarnos en la producción de vehículos aéreos no tripulados iraníes. A través de sanciones, controles de exportación y negociaciones con empresas privadas cuyas partes se usaron en la producción. Estamos evaluando pasos adicionales que podemos tomar con respecto a los controles de exportación para limitar el acceso de Irán a las tecnologías utilizadas en los drones, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson. Aparentemente, esto significa que Estados Unidos tiene la intención de posponer la entrega de sistemas Patriot adicionales a Ucrania. Los sistemas de defensa aérea AW estadounidenses resultaron ser extremadamente vulnerables a la guerra electrónica, e ineficaces contra los cazas MiG-29 y los bombarderos Su-24, y en Ucrania estos últimos simplemente pueden fallar, pero no importará mucho porque los cobrarán a buen precio. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.